ser cultos para ser libres. Es decir, fíjense ustedes, siglo XIX, solo la cultura permite la libertad. Lo está diciendo Martí en el siglo XIX, ser culto para ser libre. Es decir, es un pensamiento realmente bello, es una pluma extraordinaria, son 28 volúmenes, 28, la colección completa, 28 volúmenes de Martí, además de toda una serie de trabajos, es decir, es algo extraordinario. Por tanto, Martí es contemporáneo a Bolívar. El pensamiento bolivariano y el pensamiento martiano se entroncan justamente en la lucha por la independencia de Cuba y en la lucha por la educación y la cultura en nuestra América. Son los dos pensamientos que se entroncan al lado de otros grandes, ¿no? De Sucre, en fin, de todos los procesos, pero pensadores de proyección descollante, único, Bolívar y Martí, sin chauvinismo. No es chauvinismo, simplemente nos pertenece, son los que nos representan en el siglo XIX como lo más descollante. No lo digo yo, lo ha dicho la ciencia, lo dicen los hombres estudiosos, lo dicen desde Europa, lo dicen desde la propia Norteamérica. En Estados Unidos, en Nueva York, están fundadas las cátedras martianas. Tienen que fundarlas, no es posible hablar de nuestra América si no existe la cátedra martiana. En las universidades que se respeten. Y esto es muy importante. De Bolívar, el maestro de Bolívar, venezolano, y entonces también Gabino Barreda retoma este problema de la educación del indio en la escuela pública mexicana y en nuestra América en general. Son dos representantes, no quiere decir que sean los únicos. Hay otras figuras contemporáneas que también refirieron cosas importantes, pero es un tema que fue abordado con fuerza en lo que Martí coincidía. En un escrito bello que se llama Nuestra América, es precioso lo que Martí escribe sobre el indio. Martí también escribe sobre el indio. Vamos a incluirlo. Se van comprendiendo la idea central. Bien, termino esta parte con otro grande, Enrique José Barona. 1849 a 1933. Este edificio se llama Enrique José Barona. Aquí trabajó Enrique José Barona. En este teatro que está en Los Bajos, dictó su conferencia. Es el hombre de 2 siglos. Fíjense ustedes, nació antes que Martí. A ver, antes que Martí. Miren. Y murió en 1933. Por tanto, vivió toda la etapa de la colonia, conoció a Martí, estuvo al lado de Martí, conoció el inicio de la República Cubana, aboga por la reforma universitaria y la reforma en la educación general. Ya en el año 30 y pico comienzan las primeras transformaciones de la escuela secundaria cubana, de la escuela primaria, buscando los nuevos métodos, la activación de la enseñanza, y es lo que la revolución en el 59 ya retoma ese pensamiento de la escuela pedagógica cubana, el pensamiento martiano y el pensamiento baroniano, es decir, el pensamiento de Barona. Retoma la revolución ese pensamiento y es el que trata Fidel de conducir a través de estos años en las transformaciones educacionales. Por tanto, nuestras raíces son raíces muy americanas, son raíces muy cubanas, con un magisterio muy digno que luchó, como ustedes ven, desde el siglo XIX, venía luchando por transformaciones sociales y, por supuesto, ponerse acorde con los tiempos, como dijera el propio Martín. Barona dijo este pensamiento muy interesante, Enrique José Barona. Enseñar a trabajar es tarea del maestro, a trabajar con las manos, con los oídos, con los ojos y después, y sobre todo, con la inteligencia, dice Barona.
Fíjense qué pensamiento más bello. Trabajar con las manos, con los oídos, con los ojos y después con la inteligencia. Son los principios de lo que hoy nosotros desarrollamos en la educación cubana como teoría de la actividad muy contemporánea, traída de Europa, pero que ya la escuela cubana y latinoamericana la estaba en este momento cultivando como estructuración ya desde el punto de vista académico. La teoría de la actividad, que es la que vamos a desarrollar como central, como teoría, como fundamento científico, ya estaba prevista. Lo que no diseñada, lógicamente, no había aparecido la psicología como ciencia. Aparece en el siglo XX como ciencia ya, desde el punto de vista teórico. Así que tienen que gestarse toda una serie de cambios para allá, pero ya estaban previstos por estos hombres. Este señor forma parte del gabinete del primer presidente de Cuba. Es muy interesante. Y desde esa posición empezó a luchar por las transformaciones educacionales en Cuba. Muere, como ustedes ven, en 1933. Creo que aquí tienen una panorámica que ahora yo quiero entroncar con otras ideas rapidito. ¿Qué hora es? Porque no quiero... visto desde la óptica enciclopédica, ¿vale? Enciclopédica, es decir, no ser enciclopedista, sino realmente ser científico, si lo importante es hacerlo desde la ciencia, ¿ok? Entonces, ¿cómo se traduce la historia? Sin yo darle historia, no puedo darle historia, sino cómo realmente vemos la historia. Vamos hacia acá, vamos hacia aquí. Miren, diferentes fechas, brevemente. 1868. Marca el inicio de la guerra de independencia, que la dirige y conduce Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, ese que dijo que los gobiernos gobernaban con un brazo de hierro ensangrentado. Inicia la lucha por la independencia dando libertad a sus esclavos. En la de Majagua, en la parte de Oriente, en Bayamo, subrayen eso, en Bayamo, una provincia de Santiago de Cuba. Bayamo cerca de Santiago. ¿Se entiende bien? Carlos Manuel de Céspedes. Es decir, primera guerra de independencia, ¿ok? Acá está Carlos de Céspedes. Es la continuación de la lucha en 1895, conducida por José Martí. Finales del siglo XIX, ¿no es así? Finales del XIX. ¿Qué ocurre? Estamos bajo la colonia española, ¿no es así? Para derrotar a los españoles. Y ahora intervienen los americanos. Luego de la guerra de independencia, que Martí muere justamente el 19 de mayo de 1895, en combate. Por eso estamos festejando el centenario este año. Muere el 19 de mayo de 1895. Los americanos, no es por decharles, sino porque así algo la historia, los norteamericanos, no sería mejor, no los americanos, los norteamericanos intervienen. Primera intervención americana en Cuba. Primera intervención. Se aprovechan a partir de la guerra hispano-cubana norteamericana, que nada de cubana tenía, era hispano-norteamericana. Y esa guerra los motiva, como siempre, para intervenir en Cuba. Interviene. Y entonces, en 1899, empiezan a disputarse
¿sí? Empiezan a disputarse las islas de Cuba, Puerto Rico, Guam, las islas Guam y las Filipinas, y logran apoderarse de Cuba, de Puerto Rico, de la isla Guam y de Filipinas a partir del Tratado de París, donde Cuba no participó, increíblemente. Cuba no participa en ese tratado y se apoderan de la isla. Tratado de París. Tratado de París de 1899. Cuba, Puerto Rico, Guam. No quiero escribir ahí. Ya puedo borrar aquí. Con eso, ¿no? Guam, las Filipinas, Puerto Rico y Cuba, fíjense ustedes. Y esto lo logran después de la guerra hispano-cubana norteamericana. ¿Ok? Déjenme peinarme, porque yo como tengo pelo de eso de mexicano, después me critican en la sala, viste que yo me peino. Se han reído los venezolanos conmigo. He ido en una Venezuela, o sea, cada rato yo me peinaba. Y entonces, en la fiesta, aparecen como un regalo de este tamañote. Un regalo. Y dentro venía un peine chiquitico así, porque yo me... un peine. Eso me lo hicieron los venezolanos en junio. Bueno, ok. Los americanos se apoderan de Cuba, de Puerto Rico, que siguen apoderados de las Islas Guam y de las Filipinas. Lógicamente preparan condiciones para el neocolonialismo, una nueva forma de colonialismo. Y es justamente en 1902 que aparece lo que se conceptualiza en la historia cubana como la república, es decir, la constitución de la república. Pero lógicamente bajo la tutela de Norteamérica, con su primer gobernante, es decir, es una república que aparece con el primer gobernante, que en aquel momento lo fue Estrada Palma, donde Varona formó parte del gabinete de Estrada Palma. Este ilustre pedagogo formó parte y empezó a luchar por la educación. Pero lógicamente la presencia norteamericana nos lleva a que comenzaron a tergiversar la historia, donde empezaron a imponer patrones desde que se inicia el siglo a lo americano, la educación a lo americano, querían imponernos el idioma inglés, es decir, a esos niveles, deformaron la historia. Lo más monstruoso que los científicos señalan fue la enseñanza de la historia de Cuba desde la escuela primaria, donde se decía que no, que realmente ellos habían sido los libertadores de Cuba, que en la guerra cubana hispanoamericana realmente ellos habían liberado a Cuba de los españoles. Se ponían como realmente los supremos, los bondadosos, a la vez que introducían los valores de la sociedad norteamericana. Su historia es conocida muy bien en Cuba, desde la propia enseñanza, ya no solo a través de los medios de difusión masiva, sino desde la propia enseñanza, imponían todos sus modelos. Por tanto, comienza una historia de un neocolonialismo. Entramos en una etapa neocolonial. Es decir, el neocolonialismo es realmente una etapa que le precede a la revolución. ¿Ok? De 1906 a 1909 se produce una segunda intervención norteamericana. Vuelven a intervenir. Segunda intervención norteamericana.
Por tanto, toda la etapa antes del 59 estamos con Norteamérica y los gobiernos desleales mucho, con los mismos problemas de corrupción, del abandono de la escuela pública, del analfabetismo, de todas esas secuelas de problemas que lógicamente dejan los años de un neocolonialismo, es decir, el analfabetismo creciente, los presupuestos por debajo, un mínimo, vamos a ver una imagen ahora de una transparencia para que ustedes se den cuenta del presupuesto con que contaba Cuba. Pero realmente, ¿qué pasa?